Seguimos poniendo la mañana en camino. Nos ayuda la música de Marianito Mores, Taquito Militar, un emblema, este paisaje sonoro de estas latitudes. Hoy estamos escuchando a Marianito Mores porque se cumplen 5 años de su muerte. Señores, tal cual lo habíamos anunciado, estamos recibiendo a Ramón Ruiz, el director del BPS en representación de los trabajadores. Hola Ramón, buen día, bienvenido. Buenos días. Un gusto estar en tu programa, Alejandro. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, a propósito de la seguridad social en general, del rol del BPS en particular, de la mirada de los trabajadores, además en el marco histórico de anunciadas reformas, tendríamos para hablar días enteros, ¿no? Y de pronto tenemos la posibilidad de abordar algún otro tema. Todo esto mientras Ramón se está moviendo. Está bien, encontrando un lugar más cómodo, ¿verdad, Ramón? Me imagino. Sí. Y sobre El todo, bar. mi compañero. Ahí está, bueno. Entonces, acá estamos los dos en igual actitud. Ramón, sin embargo, me parecía interesante a propósito de algo que se dio a conocer en las últimas horas y que tiene que ver con un subsidio por enfermedades del primer día de cuarentena. Esta es una propuesta que si tuviéramos que definirla, obra en poder de quién, de el director que representa a los trabajadores en el BPS, quiénes están detrás de esta idea, cómo está funcionando ahora y por qué entienden ustedes que es justo cambiar lo que está funcionando hasta ahora. Bueno, son varias preguntas, Alejandro. Vamos a ver si podemos contestar todas, pero creo que sí. Porque cuando preparamos esta propuesta nos imaginamos todas las preguntas y Obvio. también nos imaginamos cómo íbamos a responderla, porque cada vez que los trabajadores hacemos una propuesta, siempre tenemos que pasar, digamos, por varias pruebas para explicarlas. A veces yo he visto, por ejemplo, que hay otros actores que hacen propuestas y nadie les pide cuenta, pero nosotros tenemos esa responsabilidad muchas veces. Pará, Este, porque me levantás un centro y yo soy petizo, pero igual entro a cabecear a ver qué pasa, ¿no? Afiname más esa idea. ¿Quiénes son los que hacen propuestas y nadie les pregunta nada? ¿Y quiénes son los que no preguntan nada a algunos y les preguntan muchas cosas a los trabajadores, ponele? bueno, por ejemplo, lo que pasa es que quiero hablar de la propuesta nuestra, pero digo, hace pocas horas se hace una propuesta de no cobrar el IRPF y el IAS, se hacen propuestas de no cobrar las cuotas de los préstamos de los jubilados, o sea, esas son cosas que hay que discutir, que hay que ver de qué manera se pueden viabilizar, pero se proponen desde otros ámbitos y después, por lo general, es el BPS el que tiene que instrumentar todas esas medidas. Por ejemplo, muchas veces hay propuestas estoy hablando ya de resoluciones de parte del Poder Ejecutivo y luego el Banco de Previsión Social es el que tiene la responsabilidad de instrumentarla y eso genera una situación a veces de dificultad porque toda la presión, digamos, desde el punto de vista de los colectivos que se ven beneficiados con esa propuesta, mira hacia el Banco de Previsión Social. Por eso decía, en el caso nuestro, nosotros estamos haciendo una propuesta, no se la estamos planteando al directorio del BPS, la propuesta que estamos haciendo se la planteamos al ministro de Trabajo porque esa propuesta necesita tener el rango de decreto. El BPS, por resolución del BPS, no puede cambiar las condiciones en las que los trabajadores acceden y cómo acceden a esa prestación que se llama subsidio por enfermedad. Por lo tanto, el día viernes se la presentamos al PICNT, el PICNT se la trasladó al ministro de Trabajo y está en manos del Poder Ejecutivo ahora esa propuesta para responder y tener de alguna manera cuál es la opinión, porque por supuesto no nos creemos dueños de la verdad. Es una propuesta que puede ser perfectible, es una propuesta que la presentamos para conversar, para ver cómo la podemos instrumentar, pero tiene, digamos, la virtud de que es una propuesta que es de fácil instrumentación. Quedemos un segundo ahí para entender dos cosas que dijiste al pasar. Primero, no es una propuesta que pueda instrumentar por sí mismo el Banco de Previsión Social, para lo cual necesita del Poder Ejecutivo, en este caso de la cartera pertinente, que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que a través de un decreto puede instalarlo. ¿Hasta ahí entendí bien? Ese es el instrumento, digamos.
Por lo tanto, también va implícita la respuesta, no requiere de un debate parlamentario, pues no se necesita ley a estos efectos, ¿no? No, hace pocos días hubo un antecedente donde, por ejemplo, el 23 de marzo, el ministro de Trabajo decretó que los trabajadores de la salud cobraran cuando son certificados por cuarentena a raíz de posibles contagios. El trabajador es aislado, o sea, se le recomienda, el médico le recomienda que esté en una cuarentena preventiva. En esos casos, los trabajadores de la salud cobran desde el primer día. Eso fue por decreto del Poder Ejecutivo. Nosotros en realidad con este decreto estamos planteando que eso se amplíe para todas las actividades. Y lo estamos planteando de esta manera porque nos parece que, si bien por supuesto es muy importante lo que los trabajadores de la salud lograron y muy merecido porque están en la primera línea de batalla, también tenemos que decir que en el mes de octubre había 2.500 trabajadores que se certificaban por cuarentena, digamos COVID, o por alguna patología directamente vinculada con el COVID. Eso fue en el mes de octubre. En noviembre, en lugar de 2.500, eran 4.500. En noviembre, eso pasó a ser 12.000. Después, en diciembre fue 20.000. En enero, y en febrero, 17.000. Estoy diciendo un poco de memoria estos números, pero los tenemos todos estudiados en estos antecedentes que tenemos de esta prestación que tiene mucho que ver con la profundización de la crisis sanitaria. Porque todos los días estamos viendo cuántos casos nuevos, cuántos casos en curso hay, cuántas personas tenemos cursando la enfermedad, cuántos fallecidos, y hemos visto cómo se ha agravado la situación sanitaria. Eso se refleja, te lo voy a decir textualmente, en octubre 2.525 certificados por patología directamente vinculada al COVID. En noviembre 4.433, en diciembre 12.588, sí. En enero 20.000 y en febrero 17.000 personas. Entonces, esto hace necesario, no solamente que es posible, sino que hace necesario que tomemos alguna medida, porque a estos trabajadores se le dice que tienen que ir para su casa porque si no pueden contagiar a sus compañeros de trabajo. Sí. Resulta que a los 4, 5 días, 6, 7 días, depende de cuánto demore la confirmación del diagnóstico, puede terminar diciendo, no, usted no tiene la enfermedad, vuelva al lugar de trabajo. O sea, ese trabajador no estaba enfermo, pero cuando vuelve, le pagan solamente a partir del 4.º día. Ni siquiera el trabajador estaba enfermo y es penalizado con un descuento de 3 días en el subsidio por enfermedad. No estamos planteando que esto sea para todas las actividades. No estamos planteando que esto sea para todas las patologías, sino aquellas que directamente están relacionadas con el COVID y tienen que ver con la cuarentena, con el aislamiento de ese trabajador. No estamos planteando que sea para siempre, porque ojalá que esto se controle y que la pandemia y esta enfermedad la podamos superar, la podamos controlar. Pero mientras existe esta situación que tenemos, que se agravó, nos parece que tenemos que dar una respuesta. Ramón, lo que vos planteás, soy de los que cree, no voy a sacar la pata del lazo, no es mi costumbre tampoco, que es de estricto sentido, de estricta justicia y antes incluso de estricto sentido común. Quiero decir, no se le puede pedir a la población en general, los trabajadores asalariados incluidos, que hagan un esfuerzo de ejercer su libertad responsable y después, cuando ocurre esto, sancionarlos quitándole ingresos, que además, todos sabemos, los ingresos suelen ser relativamente insuficientes en alto porcentaje de los asalariados en nuestro país. Hasta acá estamos de acuerdo, ¿verdad? Por supuesto. Bien, sin embargo, permitime, Ramón, y ya seguís de largo vos. Sin embargo,
también puede ser una herramienta que para muchos puede lucir, aunque de sentido común, aunque justa, puede lucir un tanto peligrosa en la práctica, porque podría provocar que muchos sostengan que tuvieron vínculos con afectados a COVID sin haberlos tenido, o incluso peor, que deliberadamente puedan de alguna manera bajar la guardia en la protección personal para luego verse beneficiado, examen mediante, de no ir a laburar un tiempo y sin embargo no perder ingresos. Ese comentario que lo habrás escuchado hasta de canto, de perfil, de arriba, de abajo, de derecha, de canto, ¿qué respuesta hay a ese comentario o a esa posible hipótesis? Todo lo contrario, porque tenemos herramientas para hacerlo. No soy el primero que te lo digo, me imagino, ¿no? Sí, no, es que estaba dentro de las posibilidades, o sea, la posibilidad de que haya abusos, y lo digo más claramente, que haya abusos en cuanto al uso de esta prestación, estaba presente inclusive antes del coronavirus. O sea, hoy estamos en una situación extraordinaria y creo que el riesgo de que pueda haber algún tipo de fraude moral o algún tipo de fraude de cualquier tipo no puede impedirnos de que frente a una situación extraordinaria se tomen medidas extraordinarias. Primera cosa. Segunda cosa, la persona deliberadamente no va a poder generar esta situación porque tiene que ser un médico el que le sugiere, el que le ordena, el que le recomienda o el que indica, mejor dicho, de que ese trabajador tiene que estar en cuarentena. ¿Y por qué? Porque el médico ve los síntomas, porque el médico, no sé si eso fue a partir de algo que no se cuidó la persona o algo, pero la cuestión es que tiene los síntomas, o porque el médico sabe de que estuvo con una persona, esa persona estuvo con una persona que tenía COVID positivo y frente a esa situación, el protocolo dice que si estuve con un positivo, tengo que aislarme. O sea, no hay otra forma. Entonces, lejos de generar de que la gente no se cuide, creo que este proyecto apunta a que el trabajador tenga mejores condiciones para ir al seguro de enfermedad, estando tranquilo de que no va a estar penalizado, que no va a tener una rebaja en sus ingresos y se pueda cuidar. De esta manera va a cuidar a los demás. Si se cuida, no va a haber movilidad como hay de personas que tienen los síntomas o personas que de repente tienen posibilidad de contagiar a otros. O sea que se van a cuidar a los demás, va a bajar la movilidad y con eso vamos a frenar los contagios. O sea, estamos hablando de una medida que hay muchas que se le están pidiendo al gobierno, pero esta medida apunta a darle tranquilidad a ese trabajador, porque si no se va a desestimular el cuidado. ¿Qué va a pasar? Un trabajador lo van a certificar y va a estar certificado y no le van a pagar los 3 días. Resulta que a los 10, 15 días lo certifican otra vez y no le pagan los 3 días. A la tercera vez este trabajador de repente dice, yo no voy a decir que estuve con un positivo, yo no voy a decir que tengo fiebre, porque voy a perder 3 días. Lamentablemente, yo no estoy diciendo que, porque tú hablaste de algo de que tiene mucho que ver en la discusión que hoy se está dando, que es la libertad responsable. Ahora, yo te pregunto, todos sabemos lo que tenemos que hacer con el coronavirus. Tenemos que lavarnos las manos, no tenemos que hacer aglomeraciones, tenemos que usar el tapabocas. Yo ahora estoy solo acá, por esto no lo estoy usando, porque de repente en algún medio de repente sale que estuve hablando contigo sin tapabocas, pero no hay nadie en esta habitación donde estoy y está ventilada además. Entonces todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Todos sabemos. Ahora, todos sabemos que tenemos que pagar los impuestos. ¿Por qué no se deja a la libertad responsable el pago de los impuestos? Porque el Estado tiene que intervenir, tiene que obligar, tiene que asegurarse que los impuestos se paguen. Todos sabemos que tenemos que pagarlo, pero no funciona la libertad responsable para los impuestos. Todos sabemos que tenemos que aportar al BPS si trabajamos. ¿Por qué no lo dejamos librado a la libertad responsable? ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una obligación de que el empleador me descuente y aporte y sea responsable de eso legalmente. El Estado tiene que intervenir. Todos sabemos que tenemos que usar el cinturón de seguridad, pero hay una normativa que regula el tránsito
que obliga a las personas a usar el cinturón de seguridad, pero todos sabemos que lo tenemos que usar. Ahora, hay fiscalización, hay controles, hay multas, interviene el Estado. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar la salud, la vida, la calidad de vida de la gente. Entonces, todos sabemos lo que tenemos que hacer con el coronavirus, todos sabemos qué hacer con el tránsito, todos sabemos qué hacer con los impuestos, pero no funciona. La actitud individual de cada uno no alcanza. Tiene que haber medidas, y esta medida que estamos planteando apunta a colaborar con esa actitud individual que tiene que tener cada uno. ¿Por qué? Porque es un incentivo para que el trabajador vea que el Estado lo está protegiendo cuando él es responsable de cuidarse él, de cuidar a los demás y de frenar los contagios. Ramón, hay números calculados a propósito de, por la ausencia de esta práctica, a cuánto dinero han perdido los trabajadores. Y hablando de números, en la medida que esto se aplique, ¿cuánto dinero implicaría para las arcas del Banco de Previsión? Sí, siempre la pregunta del millón es cuánto cuesta, no cuánto vale. Por eso nos preparamos. Preparamos para esa pregunta también. Te hice una pregunta antes, sin embargo, ¿no? No, pero no lo digo por esta entrevista, lo digo en general. No, porque justamente la primera pregunta, hasta si querés, en mi caso, por orden e importancia ética, pero también por orden cronológico, es ver hasta el momento cuánto han perdido los trabajadores, porque han perdido esos 3 días que no han cobrado, es dinero que han perdido los trabajadores. Y como decías vos, en muchos casos, sin razón sanitaria que lo explicara, pues felizmente no se habían contagiado, ¿verdad? Pero también es justo, porque habla de la seriedad de cualquier propuesta, en la medida que uno elabora una propuesta, cuánto esto le costaría, en este caso, al EPS, que a la corta y a la larga es al Estado en su conjunto. ¿Qué tenemos que decir? Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos, en el mes de febrero, 58.137 personas se certificaron en el BPS. De esas 58.137, 17.000 trabajadores fueron certificados por patologías directamente vinculadas al coronavirus. De esos 17.000, el 90%, casi el 95% son por aislamiento, ¿no? Y aproximadamente 4.700 son de la salud privada. Tenemos más de 12.000 trabajadores de otras actividades, principalmente de comercio, servicio y trabajo doméstico, que son sectores de actividad de bajos salarios que están perjudicados por esta situación. De repente, uno puede calcular y puede decir 600 pesos no es mucho, pero ese es el jornal promedio del seguro de enfermedad. Para esos trabajadores que son domésticas, que son trabajadores de los servicios, por ejemplo, vigilancia, o que son de una tienda, de una ferretería, que son trabajadores que cobran salarios bajos, salarios muy, digamos que no son salarios con los que el trabajador a fin de mes puede llegar holgadamente, sino que cuando están trabajando y están cobrando todo su salario, tienen dificultades. Imagínate lo que le pasa a ese trabajador cuando llega a fin de mes y le faltan 3 jornales y el resto de los jornales que tuvieron certificados cobraron el 70%, porque en el seguro de enfermedad se cobra desde el 4º día y el 70% del salario. Y bueno, nosotros hicimos un cálculo y aumentando en un 4%, aproximadamente en un 4%, lo que se está invirtiendo en el seguro de enfermedad por mes, estaríamos cubriendo estos 3 días de los 12.000 trabajadores que hoy no están cubiertos por ningún decreto. Estamos hablando de incrementar lo que hoy se destina en el subsidio por enfermedad en un 4%. Por eso agrego otro concepto. No solamente Ramón, es necesario, entiendo no el solamente concepto. es necesario, disculpame un segundo, no solamente es necesario, no solamente es de fácil instrumentación, sino que además con esto no vamos a poner en peligro la viabilidad de la seguridad social. Perfecto. Ese 4%, ¿cuánto representa en dinero, Ramón? Bueno, en febrero, por ejemplo, se pagaron 18.212.000 dólares, 18.212.000
$212.000 en el seguro de enfermedad. Ujú. Es fácil, si uno multiplica 58.000 por un subsidio promedio de 14.000, tiene esa cuenta, ¿no? Y el 4% de eso significa aproximadamente 772.000 dólares. O sea que cuando hablamos en el BPS siempre los números son grandes. Estamos hablando de que el BPS destina en el mes de febrero más de 18 millones de dólares y nosotros tenemos que incrementar eso en un 4% para poder garantizar los cuidados de estos trabajadores, que con eso cuidemos a otros trabajadores, que con eso se reduzca la movilidad y además se frenen los contagios. Estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista sanitario y creo que esto es un granito de arena con otras propuestas que el gobierno, el Estado tiene que de alguna forma instrumentar y que el movimiento sindical y los trabajadores y los sectores sociales hemos reclamado, ¿no? Ujú. Y para que esto salga, ¿qué se necesita? Bueno, obviamente, voluntad política, pero en todo caso, me queda claro, a ver, para decirlo claro, Ramón, ¿es a Mieres al que te tenés que convencer? ¿O a Bueno, tus compañeros del directorio? nosotros estamos tratando de concretar algún encuentro con el ministro de Trabajo o alguna conversación con el ministro de Trabajo. El ministro ya conoce el proyecto, para conversar sobre el proyecto, incluso hasta para discrepar con el proyecto, porque de eso se trata, ¿no? Hoy más que nunca tenemos que fomentar el diálogo entre las partes. Nosotros, esto es un proyecto que intenta justamente fomentar eso, fomentar el intercambio, el diálogo, y quizás si no es esta la propuesta, hay una propuesta alternativa, porque estamos dispuestos a considerar algún escenario alternativo. No, nunca nos creemos dueños de la verdad, como te decía al principio. Estamos esperando que el ministro de Trabajo, nos reciba. Estamos intentando tener un encuentro con él o una conversación, porque hoy con la pandemia a veces las reuniones presenciales no son fáciles. Y independientemente de eso, también estamos tomando contactos con las distintas bancadas parlamentarias para conocer su opinión sobre el proyecto, porque a veces esa voluntad política también hay que construirla. En la medida de que los distintos partidos políticos empiecen a expresar, y miren que esto no es la medida que va a resolver el tema de la pandemia, es una medida, y yo te diría que al lado de otras que necesitamos es muy pequeña, es un aporte para atender una situación muy puntual, ¿no? Bien, mira, estamos casi en el final, pero algunos mensajes llegan, los comento. Buen día, en el BPS el gobierno tiene mayoría, se proponen cosas y no saben si salen, que hay desierto. Perdonen, me corrijan si me equivoco, a los públicos se les paga todos los días en el seguro de salud, solo a los privados se les paga al cuarto día. Te los leo todos y después tú haces un resumen, Ramón, ¿de acuerdo? Buenos días, los trabajadores mayores de 65 años tenemos derecho al seguro de enfermedad, como dijo el presidente en la conferencia, desde el 23 de marzo, lo pregunta Ana. Alejandro, además es una realidad que muchos trabajadores vienen a trabajar con síntomas por miedo de perder tantos días de trabajo. Yo soy trabajador del comercio, esto le dice Alexander el Afro, pero también llegan mensajes a través del canal YouTube, en el chat, canal YouTube La Mañana en Camino. Leticia, por ejemplo, pregunta, para el representante del BPS, mi hijo, certificado desde marzo del 2020 por posible COVID, le suspendieron el cobro hasta la entrega de su historia médica. ¿Se puede hacer eso? Lo pregunta Leticia, que agradece. Bueno, ahí tenés un combo más o menos, Ramón. Sí. Bueno, yo anoté todo, creo que ojalá me dé el tiempo para poder responder. Y además te pido que seas breve. Sí. Y bueno, Alejandro, la verdad que impresionante esta oportunidad que me das para explicarlo, porque acaba de salir, si querés leerlo, un comentario del presidente del BPS discrepando con nuestra propuesta. O sea que ahí ya empieza a haber expresiones hablando de la mayoría que hay en el directorio. O sea, en el directorio hay una mayoría. Ningún partido tiene la mayoría en el directorio, sino que hay una coalición que hoy está gobernando que tiene mayoría en el directorio. Hay un representante en el directorio que es de Cabildo Abierto, una representante, mejor dicho, es Araceli Desiderio. Hay un representante que es del Partido Colorado,
Daniela Barendelli, hay un representante del Partido Nacional, que es Daniel Grafiña, y hay un representante que es el presidente, digamos, que también es del Partido Nacional, Hugo Dice. El directorio tiene 7 miembros, entonces ahí hay una mayoría. Simplemente a modo informativo, ya que hablaste del presidente del BPS, publica hoy Diario El País, acaba de publicarlo en su sitio web. El presidente del BPS, Hugo Dicio, dijo que no está de acuerdo con la idea del representante de los trabajadores en el directorio, Ramón Ruiz, que días atrás propuso que el subsidio por COVID-19 se pague desde el primer día y no a partir del cuarto día. Ruiz argumentó que el no cobro de la remuneración durante los 3 primeros días es un claro desestímulo a los cuidados y, en definitiva, hace recaer en el trabajador dependiente el costo del aislamiento. Para el presidente del BPS, Odicio, Ruiz no analizó la situación en detalle. Con la tesis de Ruiz, toda enfermedad debería pagarse desde el primer día porque puede ser una gripe y no COVID, y se le tendría que pagar igual. ¿Hasta cuándo? Hasta que se constate que no era positivo y ahí se lo descuentan, se preguntó. Odicio recordó que los 3 días iniciales no pagos son una disposición moderadora para prevenir el indebido uso de la cobertura que rige desde 1975. Como la cuarentena se indica solo por sintomatología, leí bien, y por contacto directo con positivos, pagar desde el primer día generaría situaciones sin posibilidad de control. Alegó a su vez que la excepción se hizo para el personal de salud para prevenir que vaya a trabajar con potencial contagio, lo cual generaría nuevos contagios por su propia tarea. Esto lo dijo el presidente del BPS. Tu compañero de directorio, va. Me cambia todas las respuestas a las preguntas que hiciste. Pero yo ya conocía lo que dijo el presidente. No se puede comparar el COVID con una gripe. Pero tampoco se le puede pedir al trabajador que vaya por una gripe diciéndole que es COVID y descontándole los 3 días. O sea, a ver, si era una gripe, está bien que me descuenten, pero me mandan por COVID y después dicen que es una gripe, entonces por eso está bien que me descuenten. Es un entrevero eso. A mí, si el médico me manda a cuarentena porque tiene la sospecha, ojalá pudiéramos tener un diagnóstico certero, porque creo que de esa manera podríamos resolver muchos problemas. No tenemos un diagnóstico certero porque hasta el 7º día no podemos hacer el hisopado, porque antes del 7º día dicen los científicos que no hay posibilidad de confirmar si es coronavirus o no, que se recomienda que el hisopado se tiene que hacer a los 7 días de que uno empieza con los síntomas o que tuvo el contacto. Entonces, le estamos pidiendo al trabajador que vaya por las dudas, aislamiento, por las dudas, y no le paga, diciendo que puede ser coronavirus, porque ese es el diagnóstico, y no le pagamos los 3 días. O sea, ese es el tema. Y lo otro, que en este momento moderar el gasto, diciendo, bueno, los 3 días son para evitar que se dispare el gasto en este momento, cuando todos los países del mundo están pensando en invertir más en la gente, invertir más en la salud. Alejandro, estamos frente a una situación, imagínate en la Plaza Independencia, 1 de abril, 30 ómnibus con 50 pasajeros cada ómnibus, y llegan al obelisco y se estrellan y mueren 50 personas. Eso pasa el 1, pasa el 2, pasa el 3, pasa el 4. Eso está pasando. Ayer 79 personas fallecieron. Nunca en ninguna de las crisis que Uruguay ha visto, nunca estuvo arriba de la mesa el tema de la vida de la gente. Nosotros hemos tenido crisis donde ha estado la rebaja de los ingresos de los hogares, donde ha habido hambre, donde ha habido dificultades para parar la olla, pero nunca estuvimos en una crisis donde parece que la variable o el indicador que todos los días se mira son los contagios, las personas en STI, las personas que fallecen, las personas que adquieren esta enfermedad. Estamos hablando de eso. Entonces, esa gravedad de la situación sanitaria necesita también, esa situación extraordinaria necesita de medidas extraordinarias, que no cierran con una ley que se votó hace muchos años, porque en ese momento no había coronavirus. Y hay que tratar de flexibilizar y aceptar eso.
Por ejemplo, te digo, en el Canzani van a empezar a ingresar pacientes de ACE, ¿no? Y Sí. nosotros todavía no tenemos un convenio con ACE para poder ingresar los pacientes. Ahora, no podemos plantear, no, hasta que no esté el convenio no podemos ingresar pacientes. Ahora, si decimos no, porque la ley dice que es a partir del tercer día para moderar el gasto, nos podríamos poner en la tesitura, bueno, entonces no entra nadie al Canzani hasta que no se firme el convenio. Y no está planteado de esa manera. Al contrario, el BPS y el presidente del BPS ofreció las instalaciones del Canzani para que vinieran pacientes no COVID al Canzani, pacientes para aliviar de alguna forma la presión que tiene ACE como prestador público y que pueda resolver de otra manera internaciones de otras patologías que no son sencillas, digamos, ¿no? Entonces, Ramón, más allá de la posición que acabamos de compartir del presidente, como dijiste más temprano, el directorio está compuesto por muchas voces, incluso con trazabilidades políticas diversas. Te pregunto, ¿y el resto de los directores, aún de directores políticos que representan a la coalición de gobierno, aún los que representan a la oposición, pero además los pasivos, los empresarios, bueno, obviamente vos los trabajadores, ¿ninguno te la sigue o estás medio solito en este tema? repito, yo creo que es una discusión estéril discutir en el directorio porque el directorio no tiene facultades. Si lo hubiese planteado, estoy seguro que ese es el argumento, pero el directorio se reúne mañana y mañana voy a saber qué piensa cada director. Ajá. Yo creo que yo no vi en el trascendido de prensa de anoche a las 4 de la mañana en el diario El País, no vi que el presidente dijera que hablaba a título personal o en nombre de la mayoría del directorio. No pude detectar ese detalle, digamos. Pero mañana me voy a enterar y yo he escuchado a gente que integra la coalición de gobierno reclamar medidas. Por ejemplo, el Partido Colorado planteó que el impuesto COVID fuera también para el sector privado. Sí. Por ejemplo, los gerentes de Sura no van a aportar para el fondo COVID. Y tienen posibilidad de aportar. Y los gerentes de Sura no fueron. ¿Ganan más de 120.000 pesos? ¿Cómo? ¿Ganan más de 120.000 pesos? ¿Cuánto? No, porque el límite COVID para el trabajador público es de 120.000 más o menos, ¿no? Yo hace mucho tiempo trascendió cuánto ganan los directores. Yo no puedo decir porque es un dato de persona. Pero sería bueno preguntarle a los gerentes de Sura cuánto ganan, si ganan más de 120, a ver si están en condiciones o no de pagar ese fondo. Si no están en condiciones, por favor, que no lo paguen. Si ganan menos de 120, que no lo paguen. Tengo la convicción de que sabés que ganan más de 120.000. Los de República, que eso es público, los de AFAP República ganan más de 120. Pero son públicos y seguramente, no sé bien cómo va a quedar la ley, pero seguramente van a aportar. Ahora, estamos hablando de que hay en el sector privado trabajadores que ganan mucho más de 120.000 pesos que no fueron al seguro de paro, porque alguien que gana esa cifra no va al seguro de paro. El que va al seguro de paro son los trabajadores de la cadena de producción, no son los cargos gerenciales los que van al seguro de paro. Es más, podríamos decir que todos los del sector privado que ganen menos de 120 y en el último año no hayan estado en seguro de paro, que aporten para el coronavirus. Sin embargo, yo escuché al Partido Colorado hacer ese reclamo. Quizás el Partido Colorado está de acuerdo con esto, pero no sé, estamos haciendo contacto con la distinta bancada. ¿Tu compañero de directorio, tu colega de directorio que representa al Partido Colorado? Daniela Barendelli es la que representa al Partido Colorado, o sea, fue designada, y tiene esa afiliación política porque en realidad los directores políticos son designados por el Poder Ejecutivo, no por los partidos, pero a propuesta de... Entonces, creo que ahí contesté una pregunta abundante. Ramón, ¿sabes qué? Viste que la maravillosa herramienta de Zoom tiene su contracara y a mí me está figurando que me queda muy poquito tiempo, 2 minutos me dice, no sé si lo estás viendo vos también aquí en tu... Rapidísimo, Alejandro. Los trabajadores públicos no están dentro del seguro, dentro del subsidio por enfermedad del Banco de Previsión Social. No están.
Los que cobran subsidios por enfermedad en el Banco de Previsión Social son los trabajadores de la actividad privada. Ajá. Ponete en cámara que está saliendo de la nariz para arriba y está así. Bien. Primero, me olvido que estoy además con el video. O sea que esta propuesta es para los trabajadores de la actividad privada porque los trabajadores públicos cuando están enfermos, su organismo, su empresa, su institución es la que le paga la certificación médica. En otras condiciones de acuerdo a cada uno de las empresas públicas. Bien. El trabajo, o sea, alguien dijo que un trabajador del comercio fue con síntomas, y eso es lo que queremos evitar con esto. Bien. ¿Por qué ese trabajador fue con síntomas? Y porque ponen la balanza que va a tener 3 días de descuento y dice, yo no puedo tener 3 días de descuento. Bien, Ramón, ahora sí, te tengo que despedir, no quiero ser descortés, pero peor es que si ni siquiera te despido. Gracias por el tiempo. Y a propósito del manojo grande de otros temas vinculados a tu tarea, a tu actividad, nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Por supuesto, con mucho gusto y ojalá que esta propuesta sea considerada por las autoridades. Estoy seguro que los trabajadores están esperando porque hay mucha necesidad, sobre todo de los trabajadores del comercio, domésticas y los trabajadores de los servicios.